Dicen que una noche el fuego devoró una aldea entera. Nada quedó en pie. Solo el eco de las llamas y el silencio que dejó después. Entre el humo y las cenizas, un único hombre logró escapar. Marcado por el fuego, herido, pero llevando consigo algo que debía sobrevivir. Un mensaje que quizá él nunca llegaría a entregar. Antes de ascender a la montaña, revisó lo poco que tenía. Resina endurecida, yesca fina, una antorcha apagada y sus hongos yesqueros, donde guardaría la vida del fuego. Nada era abundante, pero cada objeto tenía un propósito. Era todo lo que necesitaba para seguir un día más. Encender fuego no era un gesto, era una batalla. Madera seca, manos cansadas, el taladro girando una y otra vez sobre la base y el aire frío robándole fuerza. Pero el mensajero conocía el ritmo. Sabía cuándo insistir, cuándo aflojar, cuándo escuchar el susurro de la madera. Hasta que, entre humo y polvo caliente, la primera brasa apareció. Una chispa frágil, pero suficiente para despertar la yesca, dar vida a la antorcha y encender el corazón de su yesquero. Con esa brasa podía comenzar un nuevo día. El mensajero encendía su fuego siempre antes de subir a la montaña. Sabía que allí arriba el aire es más delgado, el oxígeno más escaso. Alimentaba el yesquero, protegiendo su pequeño corazón de fuego, que debía avivar constantemente para no dejarlo morir. Luego encendía la antorcha, no solo para tener luz, sino para marcar su rumbo en la montaña, para recordar hacia dónde debía ir y qué debía entregar. La llama era su guía, el yesquero su vida y el mensaje su destino. Antes de partir, se cubrió con su abrigo koyok, un manto grueso de lana que ni el invierno podía quebrar. Sobre él, una piel curtida por el tiempo. Guardó cada objeto en su saco y siguió su camino hacia las montañas. En el camino comía lo que la tierra le ofrecía: agracejo, escaramujo y majuelo. Frutos pequeños, duros, pero suficientes para un viajero que no podía detenerse. Con su abrigo grueso de lana y la piel que llevaba por dentro, avanzaba hacia un mundo más frío, confiando solo en su paso, su fuego y lo que quedaba de su fuerza. El mensajero no avanzaba sin antes leer el terreno. Una huella, una marca en la tierra, cualquier señal podía cambiar su rumbo. Y mientras ascendía, el aire se hacía más frío, la montaña más silenciosa, y la primera nieve comenzaba a anunciar que su viaje apenas estaba empezando. Llevaba un poco de carne seca para recuperar fuerzas antes de seguir. Luego, bebió un sorbo de su cantimplora, agua fría que le devolvió aliento para continuar la ascensión. Cada cierto tiempo avivaba el yesquero para que la brasa no muriera. Su bastón era más que una herramienta, era su compañero silencioso, el que sostenía sus pasos cuando el camino se volvía incierto. El mensajero encontró un lugar bajo un árbol caído. Colgó su abrigo en una rama para que respirara lejos de la humedad. Extendió su cuero en el suelo, creando una pequeña isla seca sobre la nieve, y levantó un trípode sencillo para mantener su saco lejos del hielo. Un refugio improvisado, pero suficiente para recuperar el aliento. Revivió su yesquero con un soplo lento, dejando que la brasa despertara junto a él. Luego se sentó sobre una roca, intentando calmar esa extraña sensación de que alguien seguía sus pasos en silencio. El viento no ayudaba. Cada crujido en el bosque parecía un aviso. Antes de que la luz desapareciera, recogió algo de leña, suficiente para un pequeño fueguecillo que le acompañara mientras caía la noche. La noche caía sin tregua. Antes de perder la última luz, el mensajero extendió su abrigo grueso sobre el suelo, no para guardarlo, sino para tenerlo listo para dormir. Luego revivió el yesquero
y con un poco de yesca seca prendió una pequeña llama. Le añadió resina para darle fuerza y la pasó a un fueguecillo humilde, suficiente para calentarse y terminar la poca carne que aún le quedaba. En su pequeña taza de barro, vertió un poco de agua de la cantimplora. La colocó junto al fuego, dejando que el calor la despertara lentamente. Después añadió unas agujas de pino, recogidas durante el camino. Aquel pequeño gesto, tan sencillo, tan frágil, era su manera de mantenerse en pie. La infusión calentaba su cuerpo, y el olor del pino le recordaba que aún quedaba vida en el mundo, incluso en las noches más frías. No era un banquete, pero bastaba para seguir adelante un día más. Se metió dentro de su abrigo, ese abrigo que era su hogar, su compañero y su única protección contra la noche. Antes de cerrar los ojos, avivó el yesquero por última vez. Sabía que esa pequeña brasa era lo único que mantenía la esperanza. Pero el sueño no era profundo. Cada cierto tiempo despertaba, solo para darle aliento de nuevo, para que la llama no muriera antes del amanecer. Sobre él, un cielo antiguo lo observaba. Las tres Marías, Alnitak, Alnilam y Mintaka, junto a Eta Orionis y la nebulosa de Orión, dibujaban una flecha en la oscuridad, un rumbo marcado, aunque quizá no destinado a ser seguido. Al amanecer, el mensajero avivó el fuego una vez más. Las pequeñas brasas del yesquero despertaron con su aliento y el calor volvió lentamente a sus manos. Era su ritual. El bastón en una mano, el yesquero en la otra, levantados hacia el viento frío de la mañana. Un gesto antiguo, para recordar que, mientras hubiera una brasa viva, él también seguiría adelante. Recogió sus cosas con calma. Se colocó su abrigo, tomó el bastón, compañero inseparable, y antes de seguir el ascenso, llenó su cantimplora con nieve fresca. Esa sería el agua que lo acompañaría durante las próximas horas de camino. Se puso en marcha con paso firme, pero el silencio de la montaña ocultaba algo más. A cada crujido de la nieve, sentía que no caminaba solo, como si una sombra invisible siguiera sus huellas. Aún así avanzó, porque el mensajero sabía que algunos caminos deben recorrerse, aunque el miedo no desaparezca. De pronto, las huellas se desvanecieron en la nieve. El rastro terminaba en un silencio demasiado perfecto. Aquella sensación que acompañaba al mensajero no era un miedo sin razón. Algo, o alguien, estaba allí, y por fin lo había alcanzado. Mucho tiempo después, cuando la nieve ya era otra, alguien encontró lo que el viento no pudo borrar. Un bastón hundido en el hielo, el yesquero apagado pero intacto, y junto a ellos, un sobre envejecido por el tiempo. Aquella persona lo tomó con cuidado. Era como tocar un fragmento de una vida que ya no estaba. Al abrirlo, leyó unas palabras simples, pero más fuertes que cualquier montaña. Quien encuentre esto, que siga siendo humano. En el reverso, escrito con una mano cansada, solo 2 palabras más. Feliz Navidad. Y allí, en mitad del silencio, entendió que el mensajero quizá no logró llegar, pero su mensaje sí.